Buen día, mis amados hermanos. En esta oportunidad Dios ha permitido que por medio de este video comprendamos lo que es los diezmos. Primeramente me presento, mi nombre es Wilmer Bastidas y quiero que compartamos estos momentos sobre la palabra de Dios que nos dice los diezmos. Mis amados hermanos, los diezmos es algo que siempre los pastores nos han tratado de decir que somos unos ladrones y que somos personas que le robamos a Dios. Vamos a mirar primeramente Dios, ¿por qué instituyó el diezmo y para qué lo instituyó el diezmo? Y si está vigente o fue abolido. Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 18, versículo 21 de Números. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado, por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Mis amados hermanos, miren, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios da una heredad al pueblo de Leví. Vamos de nuevo al versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por el cual ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mire, Dios les está dando los diezmos por su ministerio, por servir al tabernáculo de reunión. Mire, es algo que Dios entrega como pago por el servicio de los levitas que hacen ante el tabernáculo de reunión, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a mirar que ellos, para ganarse el diezmo, tienen que hacer un trabajo, de los cuales es servir en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mire, por el cual mueran. ¿Quiénes podíamos morir? Las personas que no éramos sacerdotes de la tribu de Leví. Si nosotros no pertenecíamos al sacerdocio de la tribu de Leví y nos acercábamos a Dios, moríamos automáticamente o tranquilamente, digámoslo así. Podíamos morir delante de la presencia de Dios. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora ¿quién es el que lleva los pecados ante el tabernáculo? El tabernáculo es Cristo. Los lleva los pecados ante Dios. ¿Quién? Jesucristo. Ahora miremos lo que nos dice en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec
le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mire, nosotros nos podemos dar cuenta que cuando vino Jesucristo, el sacerdocio levítico queda abolido. El sacerdocio levítico ya no tiene validez. Mire, aquí lo está diciendo la palabra de Dios en el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aun que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Aarón era levita, lo mismo que su hermano Moisés. Los dos eran levitas, descendientes de la tribu de Leví. Entonces mire, que el sacerdocio cambia. Al cambiar el sacerdocio, tiene que cambiar la ley. Lo dice aquí en la palabra. En el 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mire, cambio de ley. La ley ha cambiado. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Mire, nadie sirvió al altar, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, sino según el poder de una vida indestructible. La ley era por descendencia. Mire, leámoslo de nuevo. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Miren, mis amados hermanos, aquí está hablando clarito, que queda abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior? El mandamiento de cobrar los diezmos por el servicio al tabernáculo. Lo está diciendo la palabra de Dios, yo no me lo estoy inventando, son cosas reales. ¿A quién le creo? Lo que dicen los hombres, que por avaricia les roban los diezmos, les piden los diezmos, por avaricia, miren. O a la palabra de Dios, que por amor Jesucristo nos hizo libres, gratis, dice, por gracia. Lo que gratis habéis recibido, gratis debes de darlo. Dios no estuvo pidiendo diezmos para subir a la cruz del Calvario. Démonos cuenta, mis amados hermanos, que Dios es bueno, Dios es maravilloso, como para estarnos manteniendo esclavos de los hombres. Si Jesucristo vino a darnos libertad, ¿por qué seguir de esclavos con los hombres? Amados hermanos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no se contradice. ¿Y por qué estos hombres, día tras día, un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, de los cuales se confunden hasta ellos mismos y confunden a la gente? Mis amados hermanos, sigamos en Números, mirando la palabra de Dios. Mas los levitas harán el sacerdocio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Mire,
Los levitas cobraban los diezmos porque ellos cargaban nuestros pecados ante el tabernáculo de reunión. Lo dice aquí. Porque Dios había prohibido que nosotros nos acercáramos a su presencia. Entonces nosotros no podíamos acercarnos a Él porque moríamos. Y los levitas eran encargados de llevar nuestros pecados ante el tabernáculo de reunión y tenían derecho a cobrar los diezmos. Ahora, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién lleva nuestros pecados ante Dios? ¿Quién nos lleva los pecados? Jesucristo. Jesucristo cargó con nuestras culpas, cargó con nuestras faltas, con nuestras iniquidades, con nuestros pecados. Él carga con toda nuestra maldad y se presenta ante Dios. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros quedamos libres de carga y de pecado. Y ahora, ¿acaso Jesucristo está cobrando los diezmos? De ninguna manera. Jesucristo nos ha hecho libres. Cuando nosotros diezmamos, ojo, que cuando nosotros diezmamos, estamos diciendo que el sacerdote aún carga con nuestros pecados, mire, aún carga con nuestros pecados. El sacerdote, ojo, el sacerdote hombre, un sacerdote humano con debilidades, y no está cargando Jesucristo con nuestros pecados. Cuando el hombre cobra los diezmos a las personas, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesucristo no ha venido. Que aún ellos son los levitas y que están cargando con nuestras culpas. Mire, la maldición seguiría en nuestra presencia en la vida de ellos. Seguiría en maldición. ¿Por qué? Porque están negando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que no me recibe a mí, no recibe al Padre, dice. Y como nosotros, si seguimos diezmando, no estamos recibiendo a Jesucristo, ni tampoco estamos recibiendo al Padre. Estamos recibiendo aún la ley de Moisés. En la palabra de Dios dice que somos malditos por no obedecer fielmente toda la ley de Moisés. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo lo encontramos y dice clarito en Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, de la cual nos ha hecho libres. Somos libres de cargar con la vida de estos hombres, digámosles así, manteniéndoles. En la palabra de Dios dice clarito que Dios nos ha hecho libres. Y sigamos leyendo en Números. Porque a los levitas por heredad he dado los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Mire, no poseerán heredad. Aquí está hablando sobre el sacerdocio levítico. Una cosa muy aparte, ¿no? Y si con la venida de nuestro Señor Jesucristo el sacerdocio levítico desaparece, ¿por qué entonces viene una pregunta, como siempre lo saben decir, ¿de qué viviríamos? Miren, la palabra de Dios dicen así los pastores, ¿de qué viviríamos? Vamos a la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 1. Dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Num, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades. Mire, el pueblo de Leví reclama ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Expliquemos qué es ejidos. Ejidos son lugares de pastoreo.
lugares a donde ellos llevaban sus ganados y los pastoreaban. Para nuestro entendimiento, en nuestra región, serían terrenos de pastoreo, lugares para pastorear. Sí entendemos, sí comprendemos. Miren, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón y de Benjamín 13 ciudades. Mire, 13 ciudades. Cuando Dios habla que Dios no le había dado una heredad, estaba diciendo como en nuestro país, que tenemos por región, nosotros aquí tenemos por región, por nuestro departamento, Nariño. De los que somos de Nariño nos dicen nariñenses. A los que son de Putumayo les dicen putumayenses. Los de Amazonas, amazónicos. Los de Boyacá, boyacos. Los del Valle, bayunos. Y así sucesivamente. Mire, allá les decían a los de la tribu de Rubén, rubenitas. A los de la tribu de Judá, los judíos. A los tribus de Cesarea, cesarenses. Y así sucesivamente. Entonces Dios no podía colocar a todos los levitas en un solo sitio. Supongamos que Colombia fuera el pueblo de Israel. Y a todos los levitas los iba a colocar en el Meta. Si ellos tenían por mandamiento de dirigir al pueblo de Dios, de acercarse con nuestros pecados a Dios, nosotros tendríamos que ir al Meta para acercarnos a Dios y que los levitas carguen con nuestros pecados al ofrendar nosotros y darles el diezmo. Mire que sería algo absurdo. Dios piensa en todo. Por eso es que Dios, en medio del pueblo de Israel, les dio ciudades. Les dio ciudades en el pueblo de Israel. Mire, vamos a la palabra de Dios en el capítulo 21, versículo 40. Dice: todas las ciudades de los hijos de Merari, por las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Mire, con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas las ciudades. Dios distribuyó a los levitas por toda la nación. Si comprendemos que Dios distribuyó a todos los levitas por toda la nación, en cuanto fueron distribuidos, Dios les asignó ciudades, y las ciudades tenían ejidos. ¿Qué quiere decir esto? Ejidos, lugares de pastoreo. Los lugares de pastoreo era para que ellos trabajasen pastoreando sus animales, su ganado. Entre el ganado podemos encontrar lo que es vacas, cabras y ovejas. ¿Por qué Dios les entregó de esa manera? Porque ellos tenían que trabajar pastoreando, y de muchas otras maneras que también trabajaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían, como se dice, 2 semanas en el año para trabajar o para servir en el tabernáculo de reunión, para servirle al templo. 2 semanas en el año, mire. Con 2 semanas en el año, o sea que tendrían que ellos el resto pasar hambre. No, de ninguna manera, ellos tenían que trabajar. Y habían otros sacerdotes, los cuales estaban, como de decir, de tiempo completo, mirando o ministrando el tabernáculo, el templo de Dios, porque ellos recibían las ofrendas, los diezmos, y se los repartían entre los levitas, los huérfanos, las viudas.
y el extranjero. Ahora miren, nosotros podemos ir a la palabra de Dios y comprobar que los sacerdotes levitas trabajaban 2 semanas en el año. Vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿A quién le tocó por suerte ofrecer el incienso en el santuario del Señor? Regresémonos un poquito y en el capítulo 1, versículos 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire, está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Mire, y aquí lo da por descendencia, dice que Zacarías era de la clase de Abdías. Abdías era hijo de Aarón. Abdías venía de la clase de Aarón. O sea, era descendiente de Leví. Y lo mismo la mujer de Zacarías. Era una de las hijas de Aarón, se llamaba Elisabet, era por descendencia. Ellos eran levitas, los dos eran levitas. Y por lo cual, el profeta Juan el Bautista viene a ser levita, de nacimiento, de sangre. Por eso es que en la palabra de Dios encontramos que dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Mire, cuando Jesucristo dice: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Mire, estaba hablando Jesucristo que ya había llegado el tiempo en que la ley de Moisés se terminaba, quedaba abrogada. Por eso dice: la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Amén, mis hermanos. Creo que vamos entendiendo. Creo que es algo muy claro. Y miren, yo estoy leyendo la palabra de Dios, la Biblia Reina Valera. Y si vamos a otras versiones, son inclusive más claras. Por popular que es la Reina Valera, estoy cogiendo la Reina Valera, para que todos comprendamos y tengamos el entendimiento de que Dios nos vino a dar libertad. Si Jesucristo nos ha dado libertad, ¿por qué seguir esclavos de los hombres? ¿Por qué seguir esclavos de los hombres? De los cuales a nosotros nos maldicen y nos dicen cosas desagradables, que somos malditos, porque habemos robado a Dios. ¿En qué hemos robado? En vuestros diezmos y las ofrendas. En eso me habéis robado. Les dicen los que se dicen ser pastores, los que se dicen ser cristianos, pero en realidad ese versículo quiere decir muchas cosas. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis amados hermanos, estas palabras son muy comunes en los pastores de hoy en día, maldiciéndonos y diciendo que nosotros le robamos los diezmos al Señor. Nosotros nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios está diciendo: la nación entera me habéis robado. En la nación entera están metidos también los levitas. Los levitas en aquel tiempo, ojo, en aquel tiempo, porque hoy ya no estamos bajo la maldición
de la ley que teníamos que diezmar. En aquel tiempo, los levitas le habían robado a Dios. ¿En qué forma le habían robado a Dios? En que ellos tenían que dar el diezmo para que se repartiera entre el huérfano, la viuda, y el extranjero y el levita. Lo dice en la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de los frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra fluye leche y miel. Mire, esto tenía que hacer el levita. Tenía que entregarle en los diezmos al huérfano, la viuda, al levita, y él mismo tenía que comer. Pero sin embargo, el levita se estaba robando el diezmo. Vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Miren, por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. ¿Ellos en qué estaban llenos de robo y de injusticia? Vámonos de nuevo, regresemos a Malaquías, capítulo 3 y versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran la mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Mire, el levita era el que, una vez más, era el que estaba encargado de cuidar a las viudas. ¿Y qué es lo que hacían? Se aprovechaban de las viudas, minan las casas de las viudas y les roban. Así encontramos el Nuevo Testamento. Por tiempo no vamos a estos versículos, pero en el Nuevo Testamento habla también que los sacerdotes levitas les robaban a las viudas. Tenían que dar el cuidado a los huérfanos y no cuidaban de ellos. Tenían que hacer justicia al extranjero y ellos no hacían justicia al extranjero. Las personas que diezman defraudaban al jornalero, que terminaban pagando el diezmo los jornaleros y no ellos, porque lo que se ahorraban no pagándoles a los jornaleros, eso iban y lo entregaban como diezmo. Por eso es que dice, en otra versión dice: traed al alfolí los diezmos íntegros. Mire, íntegros quiere decir de buena procedencia. De buena procedencia. Íntegro quiere decir que no traiga mancha alguna. Por eso es que también en los holocaustos
Y en los sacrificios el animal tenía que ser íntegro. Íntegro quería decir que sea de buena procedencia, sano, no cojo. Cojo quiere decir robado o maltratado, dañado. Bueno, y muchas cosas que le podemos parafrasear. Ahora, los levitas tenían el mandato de repartir el diezmo, las ofrendas, entre las personas que trabajaban en el templo. Vamos a la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 14. Y el levita Core, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas, y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Yeshua, Semaías, Amarías y Secanías, y en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades. Miren, una vez más dice, los sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían a cargo de dar sus porciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías y todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Mire, la mejor manera de prosperar es obedecerle a Dios, compartiendo fielmente las cosas con los demás, con las personas, darles. Por eso es que Dios les dice que fielmente tenían que darle las cosas. Mire, aquí dice fielmente ellos les daban. ¿Qué quiere decir fielmente? Íntegro. Lo justo, lo que debían de darle. Y no robarles a los mismos trabajadores, a los mismos levitas. Entre ellos mismos se robaban. Hoy en día, entre ellos mismos se roban, entre ustedes mismos se roban. Vuélvanse a Dios. Por eso dice en la palabra de Dios, en Malaquías, malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Les robaban al huérfano, a la viuda, al extranjero, no le hacían justicia. Y maldecían. Y bendecían también lo que para Dios es maldito. Personas que se casaban 2, 3 veces con diferentes mujeres, y los sacerdotes los bendecían. Por eso es que les dice, malditos sois con maldición. Si nosotros vamos en Malaquías capítulo 2, versículo 1, les dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Mire, lo que para el hombre puede estar bendecido delante de Dios está maldito, porque los levitas, los sacerdotes levitas, bendecían
cosas desagradables. Bendecían el adulterio. ¿Por qué? Porque se separaban de sus mujeres, iban y conseguían otra, y se volvían y se casaban, y los levitas los bendecían. Miren, mis amados hermanos, por eso son las maldiciones que habla en Malaquías, porque los sacerdotes mismos habían introducido esa maldición. Se robaban el diezmo, bendecían lo que estaba maldecido delante de Dios. Miren, hay tantas cosas que hoy en día se inventan, pactos, primicias, y sucesivamente, que dice que solamente para sacar provecho de las personas. Pedro habla en su palabra, dice que vendrán muchos que por la codicia de su corazón harán blasfemar el nombre de Dios. Por la codicia de su corazón, por la abundancia de su corazón, el nombre de Jehová, el nombre de nuestro Señor, será blasfemado, porque son codiciosos, con voraz apetito, dice. Amados hermanos, creo que con estas cosas es suficiente para que el pueblo de Dios despierte y tenga una nueva visión, que nosotros hemos sido creados para gloria, honra y alabanza de Dios, para que nosotros vivamos una vida agradable a Dios. No en la manera que los pastores y sacerdotes de hoy en día predican, llevando solamente diezmos, ofrendas, dinero, cosas, pactando. Eso es desagradable, sino obediencia delante de Dios. Si nosotros obedecemos y miramos por nuestro hermano, por nuestro prójimo, estamos mal delante de Dios. En otra ocasión veremos lo que de verasmente a Dios le agrada. El amor, el ofrendar con amor. ¿Pero a quién? A los hermanos, a nuestros hermanos, al pueblo de Israel, a los santos. No llenarles de plata a estos hombres que se dicen hoy ser pastores. Como dicen la palabra, son ladrones, están llenos de robo en su corazón. En otra oportunidad explicaremos lo que de verasmente quiere Dios que nosotros operemos, y con amor hacia nuestros hermanos.